¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. El origen del concepto bug o bicho data de 1947 y sucedió cuando la primer computadora, que no es como la conocemos hoy, que son pequeñas, las computadoras antiguas, especialmente en ese tiempo, eran máquinas pero muy grandes, tal vez más grandes de lo que lo podamos imaginar. Estaba fallando, tenía un problema. Esa computadora era la Mark II y esa computadora fue hecha por los estudiantes de Harvard. Y uno de los estudiantes, uno de los técnicos que estaba revisando, de nombre Grace Murray Hopper, que le conocían como Amazing Grace, estuvo buscando y se dieron cuenta que tenía fallas porque había un bug en inglés o un insecto que estaba cortando la corriente de un relé electromagnético y estaba atascado por culpa de una polilla, para ser más exacto, que era el insecto. Después de todos los cálculos que hicieron mecánicos y todas sus anotaciones, decidieron tomar esa polilla y pegarla en las anotaciones de los errores que encontraron. Y de ahí proviene el concepto de debugging, que con la traducción, no literal, pero la traducción al español es un proceso de depuración de errores y es algo que se hace en todos los aparatos que funcionan con una computadora, puede ser un celular, una computadora o el sistema eh, operativo de cualquier sistema eléctrico actual. Y hoy queremos hablar acerca de precisamente eso, pero enfocado a la mente, una depuración de errores o limpieza de nuestra mente. ¿Por qué? Porque tomamos este tema, porque entendemos nosotros todos los presentes que a lo largo de nuestra vida hemos pasado por situaciones y eso nos ha hecho cambiar de opinión o ha cambiado nuestro punto de vista. Yo, por ejemplo, cuando era más joven, yo decía que no me quería casar o que no quería tener hijos o que no quería, o incluso yo anhelaba un trabajo donde viajara mucho. Cuando tuve el trabajo donde viajaba mucho, no me quedaron ganas de tener un trabajo donde viajaba mucho. Entonces, parte de lo que cree uno que le conviene o lo que es bueno para uno, a veces son tus sueños, tus anhelos o cosas que crees que van a ser buenas para ti. Y cuando las llegas a alcanzar, te das cuenta que realmente no son tan buenas como pensabas o maneras de pensar que tenías, que ya cuando maduras o llegas a una cierta edad te das cuenta que eran totalmente irrelevantes o que no te van a llevar a ningún lado. Y es parte de la madurez de cada quien ir identificando todos esos aspectos y cambiándolos para tener una mente renovada, una manera de pensar renovada, lo que nos hace unas personas más eficientes para la sociedad, unas personas más sinceras y, si se puede decir, más llevaderas conforme a las otras personas. Pero, ¿qué pasa con las actitudes que traemos muy arraigadas desde niños, con actitudes que de antemano sabemos que son negativas, que en nuestra mente están como telarañas o como bichos, pero aún las seguimos haciendo y no sentimos que logremos vencer con la voluntad propia o simplemente las seguimos haciendo porque nadie nos ve que las hacemos o las pensamos y no las decimos, pero sigue eso en la mente, molestándonos o sabiendo que no debe estar ahí, pero no nos podemos deshacer de ellos. ¿Qué pasa con esos bichos que están ahí? El aspecto de que mencionas, Carlos, de que esos, no sé, aspectos personales de la vida de cada quien. Yo en mi trabajo algunas veces he tenido que hacer unas líneas de código por ejemplo, para hacer macros en Excel, que no es nada muy sofisticado, pero pues es un lenguaje de código muy básico.
pero a fin de cuentas, cuando haces el código y pues no funciona, a mí personalmente digo, pues, ¿qué estoy haciendo mal? Pues si todo lo hice bien. Cuando las cosas no salen como las programaste o la orden que diste no se ejecuta, yo siempre lo he visto así como de que Dios nos da una orden, Dios nos da órdenes y tal vez Él no se frustra como nosotros podríamos llegar a hacerlo, pero sí está ese aspecto de que no estamos cumpliendo una orden que se nos dio. Muchas veces esos aspectos personales son los que no nos permiten llevar a cabo esa orden, esa línea de código que fue implantada en nosotros cuando aceptamos a Jesús, de ir por las almas perdidas. No la podemos ejecutar por esos aspectos personales que están, pues son bichos dentro de nosotros que los tenemos pegados y nos afectan en el funcionamiento. La renovación de la mente sí es algo, tal vez la palabra no es peligroso, pero creo que todos tenemos la capacidad pero hay un momento en el que la mente se puede ensanchar para que sea renovada. Como dice la Biblia, vino nuevo en odres viejos, pues va a Romperlo. quebrar los odres viejos. Ujú. Ajá. Por ejemplo, si en el momento en el que tú anhelabas tanto el trabajo en el que viajaras y nunca lo hubieras tenido, a lo mejor siempre hubieras tenido ese, así como, no sé, tal vez rencor no es la palabra, pero eso de que es que yo siempre quise un trabajo, me esforcé y nunca lo tuve. Lo seguías anhelando. Y ajá, y a lo mejor nunca a causa de eso, tu mente nunca se hubiera ensanchado y hubieras entendido de que, caray, entonces sí, esto no era para mí. Y a lo que quiero llegar es que lo más difícil en un ser humano es desaprender, que nuestras convicciones cambien, porque para el ser humano la verdad es relativa, igual que el tiempo y lo demás. Lo que para mí es verdad puede que para alguien más no sea verdad, pero algo que es verdad para mí es una idea implantada dentro de mí que a menos de que cambie dentro de mí, es muy difícil que algo externo ¿cómo se dice? Me convenza, como la película del origen, la de Inception, que dicen que una idea tiene que ser implantada para que crezca dentro. O sea, así son las convicciones. Y para que nuestra mente sea renovada, nuestras convicciones tienen que cambiar. Y muchas veces para que nuestras convicciones tengan que cambiar y nuestra mente tenga que ser renovada, tenemos que atravesar un periodo de dolor o un periodo de prueba o un periodo en el que nos topamos con la realidad como fue en tu caso, de que sí, es que siempre anhelé eso, pero me topé contra pared y me di cuenta que no era lo que quería. Para mí la renovación de la mente es algo, bueno, en mi opinión, vital para la vida humana. Y cuando supe que íbamos a hablar de este tema, pues se me ocurrió buscar el significado de un trastorno. Y el significado de trastorno dice lo siguiente: alteración en el funcionamiento de un organismo o de una parte de él, o en el equilibrio psíquico o mental de una persona. A mí me interesó buscar el significado de esta palabra porque en mi experiencia me di cuenta que yo había maltratado mucho mi mente por mucho tiempo, por muchos años, desde la niñez, que había llenado mi mente de cosas crudas, de cosas que entenebrecieron mi perspectiva de la vida, mi capacidad de buscar soluciones, resoluciones y de desarrollar buenos hábitos. Incluso de cosas que me desensibilizaban en muchos aspectos. Y bueno, por dar algunos ejemplos de ese tipo de cosas, era, por ejemplo, siempre estar estancada en el pasado y estar repitiendo en mi mente una y otra vez el trauma que padecí, las malas experiencias, guardar resentimiento, creerme las mentiras de que yo no era suficiente, de que yo era, no sé, de que mi persona estaba equivocada. Y todo eso, todo ese tipo de malos hábitos
dañan y afectan la mente y el corazón. Pero cuando estás en esos círculos viciosos, no te das cuenta, no, es muy difícil ver más allá. Entonces todo eso generaba, bueno, lo repito, generaba vacíos, generaba soledad, enojo, adicciones, hábitos tóxicos, descontrol de mis pensamientos, de mis acciones, amargura, vivir siempre a la defensiva o que era muy fácil de ofender. También producía rechazo en mí y por ende las personas se alejaban. O sea, todas ese maltrato que, que le di a mi mente generaba todas esas características tóxicas. Tú lo mencionabas, Diego, ahorita, ya con el tiempo, hace unos 3 años, entendí que para renovar la mente uno tiene que desaprender lo malo y el engaño para poder aprender lo bueno y para poder aprender lo verdadero. Y el renovar la mente es un trabajo muy difícil que exige mucho esfuerzo, pero vale la pena. Sí, y ahorita que hablas de engaño, yo creo que el engaño que más me costó a mí o que identifiqué como que de ahí me agarraba, era el de que suele decir, no sé, por lo menos en la cultura mexicana se escucha mucho, de, es que así soy, es que así soy mujeriego, así soy enojón, así soy, así me tienen que querer, así me tienen que aceptar. Y ese es un engaño muy grande, de que sí, todos tenemos una esencia, una manera de ser muy particular. El episodio pasado era de la identidad, que hacíamos la analogía con la huella digital, que es única en cada individuo, al igual que la identidad. Y sí, tenemos una identidad, pero el hecho de, como se dice vulgarmente, de echarse a la hamaca y decir, es que así soy, y no esforzarse, porque precisamente como dices, Tania, cuesta mucho y es mucho trabajo el renovar la mente, es tomar la ruta fácil de que no, así soy y así me voy a morir. Y no, se puede cambiar, pero lleva un trabajo y es lo que tú dices. Claro, y saber que honestamente bueno, yo puedo hablar de mi experiencia, ha sido algo muy difícil, pero vale la pena. O sea, se me han caído unos pesos grandísimos de mis hombros, gracias a Dios con su ayuda y esa determinación de decir, ya no quiero seguir teniendo una mente dañada, ya quiero cuidar mi mente, quiero valorarla, quiero llenarla de cosas que le hagan bien. Y sí, pues es muy difícil, pero vale muchísimo la pena. Coincido con ustedes, por ejemplo, a mí me gustó mucho esto que dice Romanos 12:1. Les ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que se entreguen ustedes mismos como sacrificio vivo y santo que agrada a Dios. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, más bien transfórmense para la renovación de su mente. Así sabrán cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Entonces paso al 12. En las pruebas sean pacientes, oren en todo tiempo, compartan necesidades de los otros cristianos con los que estén de paso, sean solícitos para recibirles en su casa, bendigan a quien los persiguen, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía unos con otros, no busquen las grandezas, sino vayan a lo humilde, no se tomen por unos sabios, no devuelvan mal por mal a nadie, procuren ganarse el aprecio de todos los hombres, hagan todo lo posible en cuanto de ustedes dependa para vivir en paz con todos.
muchas de las personas cuando escuchamos esto, me incluyo yo entre ellas, cuando yo escuchaba esto y no sabía lo que era la renovación de la mente. Cuando yo escuchaba esto de que no soy del mundo, al igual pienso yo que muchas personas era eso que decía antes la gente que estaba, lo que antes o actualmente dice la gente muy religiosa, yo no soy de este mundo porque, yo no tomo cerveza, yo no escucho esta canción, yo no bailo así, y no se refiere a eso. Yo entiendo que se refiere cuando nos dice que no somos de este mundo a seguir nosotros haciendo el mal, a estar de malosos, a estar de chismosos, a estar de envidiosos, a estar de rencorosos, a estar haciendo todo ese tipo de males. Eso es a lo que se refiere que no pertenecemos a este mundo en ese aspecto. Porque así como lo leí ahorita, más adelante nos dice, ok, quiero que quieran a sus enemigos, quiero que ayuden al que necesita, quiero que lloren con el que llora. Eso es. Entonces, para mí la renovación de la mente aquí en Romanos, a eso se refiere. No a tanto de que ya no pienses en qué te gustaba o no qué te gustaba o qué hacías antes o bueno, para mí personalmente yo lo tomé así. Siempre va a ser lo difícil cuando tú tienes que hacer el bien a esa gente que viene y te hace el mal. Y no es tal cosa de que digas tú, mira, aquel me robó mi carro, pero de todos modos los voy a seguir queriendo o lo voy a hacer. No. Tal vez aquí sería yo, a mí si alguien viene y me roba mi carro, me roba mi casa, cuando yo le abrí la puerta y le di confianza, tal vez ya no le voy a volver a dar la misma confianza y todo, pero no voy a quererle yo ir a dar una golpiza porque me robó mi carro o lo voy a querer mandar matar o cosas así. Simplemente voy a decir, ok, no soy yo quien va a hacer el juicio, el que va a hacer el juicio va a ser Jesucristo. No yo, siempre el que va a hacer el juicio es Jesucristo. Lo único que a nosotros se nos pide con la renovación de la mente es de que no pienses en hacer tu venganza o en hacer en hacer tú el que señale o el que corrija, porque Él siempre nos está diciendo, cuidado cuando tú corrijas, porque como tú corrijas vas a ser corregido. Entonces, la renovación de la mente para mí es, ok, pues sí, me hizo daño, pero igual si un día yo lo veo en apuro, si puedo hacer algo por él, lo voy a hacer. Sí, yo agregando, mi hermano regaló un libro que se llama El campo de batalla de la mente. Y ese libro, yo creo que la intención por la que mi hermano lo dio a nosotros fue por la guerra interna nuestra, en nuestra mente precisamente, como lleva a título el libro. Entonces, amarrando lo que dice Diego al principio y lo que dice mi mamá, incluso lo que dice Tania, este versículo creo que lo dice todo. Esta es con la traducción de la Biblia de las Américas, y esta traducción lo pone de una manera o lo explica de una manera diferente a la Reina Valera de 1960, y dice, porque es 2 de Corintios capítulo 10 del 4 al 5, y dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el verdadero conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, que era lo que decía Diego al principio. O sea, nuestra programación mental que Dios puso en nosotros es en la obediencia hacia Él, pero nosotros en nuestra rebeldía o nuestra confusión nos vamos por otro camino y no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí habla también de fortalezas y del pensamiento altivo, que era también la altivez de que me hizo algo y yo me voy a vengar. Esa es altivez, eso es sentirse más que otra persona. Entonces, en muchos capítulos de la Biblia, como ya en lo que va de este capítulo lo hemos mencionado, habla de eso, que es precisamente lo que dice mi mamá. O sea, no vas a pagar mal con mal. Si te perdiste la confianza con una persona porque te hizo algo malo, sí, obviamente no vas a volverle a abrir las puertas de tu casa, tal vez si te robó algo
o no sé, la confianza es difícil de ganar, pero obviamente lo vas a perdonar. Y si tú ves en apuros a esa persona, pues hay que ayudarla, o sea, no puedes simplemente hacerte la vista gorda. Entonces, Pablo, él llevaba una vida distinta, él era perseguidor de cristianos y hacía maldad, y cuando tiene su encuentro con Jesús, cambia totalmente su vida o su perspectiva de ver las cosas y de hacerlas. Entonces él también escribió tanto a los romanos como a los efesios, y en los efesios les dice, en Efesios 4, el capítulo 4 le dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, toda clase de impureza. Pero ¿a qué voy con esta que acabo de leer? Que parte del gran trabajo o del esfuerzo que hay que hacer, como decía mi hermana, para modificar o cambiar nuestra mente o desaprender, como lo dice mi hermano, es eso. Te pierdes la sensibilidad, como lo dice Pablo en esta carta a los Efesios. Nosotros hemos sido partidarios o hemos dicho en capítulos anteriores de que nosotros vamos a buscar a las personas que no le vamos a cerrar la puerta o la iglesia o la iglesia de Dios no debería de cerrarle las puertas a la gente que tiene un problema de drogadicción, de adulterio, de homosexualismo, del que sea, ¿no? Más sin embargo, no quiere decir que nosotros adoptemos una vida de fiesta o de emborracharnos o de llevar hábitos que tarde o temprano nos van a dañar nuestro cuerpo o nos va a tener hábitos que no son correctos, porque como dice aquí, vamos a desensibilizarnos de lo que es malo. Y también un predicador que nosotros escuchamos habla de eso, o sea, de que te hace una piel de rinoceronte, pero que no se te haga el corazón de rinoceronte, o sea, que tu corazón no se desensibilice de lo espiritual, sino a lo mejor en la piel, en lo físico, sí, lo que te ofende, lo que te dice la gente, los ataques, las burlas, bueno, tal vez eso sí, que nos desensibilicemos de eso, que no lo tomemos personal, para precisamente que nuestro corazón esté blando y podamos perdonar a esas personas y apoyarlas, como dice mi mamá. Pero parte del gran trabajo es eso, o sea, tenemos para cambiar nuestra mente muchas veces, o la mayoría de las veces, que cambiar nuestros hábitos. Y lo difícil es, pues, dejarlos de hacer. Ese es donde viene el trabajo difícil. Sí, o sea, es verdad todo lo que dices, Carlos y Ma. Es verdad, y estoy completamente de acuerdo que renovar la mente, o sea, es desaprender, es desaprender y aprender, y son convicciones y son vivencias. Pero también otro aspecto importante que yo he experimentado y sé que no es fácil, y es proceso del desaprender, es la práctica. Y con eso me refiero a que no es fácil que te importen las demás personas y que ya tengamos una postura como Jesús ante las situaciones. Y eso no es fácil por nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es ir en contra de Dios. Nuestra naturaleza es ojo por ojo, diente por diente, como está en el Antiguo Testamento. Y creo que la práctica para corregir eso, para renovar eso, es algo que requiere mucha disciplina, que te importen las personas que no te importan. No sé, como por ejemplo estaba platicando con mi esposa y le estaba contando que yo cuando tenía como unos, que tal vez 19, 20 años, vivía un cristianismo muy fariseico, de que el hecho de que yo conociera la Biblia, de que yo hubiera leído la Biblia varias veces, que toco en el grupo de la alabanza, que nunca falto los domingos a la iglesia, que todas esas cosas yo creía que me justificaba a mí para poder decirle a las personas, no te odio, no te condeno, pero tampoco no te puedo solapar el pecado, como si yo fuera parte del jurado, o como si yo fuera el juez, siendo que estoy en la misma fila para ser juzgado.
Es como si me volteo con otro de los que están en línea para ser juzgados y empiezo a decirle, no, es que tú estás mal, siendo que yo también estoy mal, siendo que Dios perdone en mí lo imperdonable, y eso es lo difícil, poder reconocer que tú también estás mal, que no te da, nada te da derecho, que conocer la Biblia, a tener una relación con Dios, no te da derecho de juzgar a nadie, absolutamente a nadie. Y al contrario, nuestra orden es ve y búscalo a los demás, ve y búscalos, y con desesperación, como alguien que perdió una moneda, como alguien que perdió su cartera, como alguien que perdió las llaves del carro. Con esa desesperación ve y búscalos, porque cuando uno de ellos se salva, pues se hace un super party gigante en el cielo. Pero nosotros no, o sea, esa línea de código no la entendemos, no la podemos procesar por todo lo que ya dijimos, y a lo que quiero llegar es que no es tan fácil simplemente decir soy cristiano y ya acepto eso, y ya de la noche a la mañana ahora sí ya tengo una preocupación súper intensa y genuina por las personas que no conozco. No, eso es algo que se debe, es un hábito que se tiene que construir, al igual que nuestros demás malos hábitos que construimos a lo largo de toda nuestra vida. Igual, el que nos importen las demás personas es algo que se tiene que construir, que tenemos que practicar. Y así como los pilotos, o sea, tienen que ser horas de vuelo para que ya puedan soltarte tú solo y puedas ir por las demás personas. Sí, en efecto, yo me toca decir también que todos entendemos que es un proceso, que no lo vas a conseguir nada más el domingo que fuiste a la iglesia y te dijeron, oh, ya crees en Dios, crees en Jesucristo, crees en ok, sí, ya lo vas a conseguir. No, todo es un proceso. Y conforme va pasando el tiempo y vas conociendo y vas teniendo una relación más personal con Dios, tu mente se va renovando. Y estoy de acuerdo con Diego, o sea, dice, no se hagan justicia por ustedes mismos, queridos hermanos, dejen que Dios sea el que castigue. Ya la escritura lo dice, yo castigaré, yo daré lo que corresponde, dice el Señor. Y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Haciendo eso, amontonarás brasas sobre su cabeza. No te dejes vencer por lo malo, más bien vence el mal a fuerza del bien. Ese es el punto de la renovación de la mente, ese es el punto, eso es lo que nos pide Jesucristo a nosotros, querer a nuestro prójimo, pero no al prójimo que nos hace el bien, sino enseñarle al prójimo que nos está haciendo el mal, que nosotros lo queremos porque Dios nos quiere. Y sabes que es algo bien tremendo, porque sí es cierto, conforme te das cuenta, yo recuerdo antes que sí, que algunas veces tuve enemigos y que yo decía, qué bueno, ojalá le pase esto. Y como les digo, es un proceso. Ahora yo no puedo decir que bueno, o sea, a mí si yo veo a alguien que me hizo daño y le está pasando algo malo, yo siento eso, digo, qué mala onda, qué gacho que le está pasando esto, incluso cómo lo puedo ayudar. Últimamente tuve pues pruebas muy difíciles en un trabajo que yo tenía y ahorita que estamos hablando de esto me doy cuenta de cómo Dios va cambiando tu corazón a base de la relación que tienes con Él. Cómo cambia tu corazón, cómo cambia, si es verdad, cómo renueva tu mente. Entonces, no, por ejemplo, decían, puedes hacer cosas y para que delante de los demás cosas que digan, no, mira, es que sí es cristiano algo, pero no, cuando eres una persona que tiene temor, que eres honesto, la honestidad es hacer las cosas adecuadas o las cosas correctas, aun cuando nadie te ve. Pero como un cristiano, sabes que sí te ve alguien y sabes que ese alguien es todo lo que te tiene que importar en la vida, que ese alguien no te ve hacer lo incorrecto. Entonces, por eso tu mente cambia y dices, aunque no me está viendo nadie, yo tengo que hacer lo correcto. Y así toca que te vean, pues qué bien, ¿verdad? Vas a ser ejemplo. Y un cristiano, alguien que conoce a Dios o a Jesucristo, tiene que ser honesto
en esforzarse por ser honesto en todo lo que se haga, porque esto no es fácil, no es como decir, oh, yo soy honesto todo el tiempo. No sabes cuándo hay veces que uno cae y ni siquiera se dio cuenta que cayó, hasta que dices tú, oh, ¿por qué hice eso? Estuvo mal. Sí, ahorita que dices tú eso, así, precisamente estaba pensando en esa frase porque la escuché, esa frase tan común que dicen, no, vergüenza es que robar y que te descubran, creo, no, Y que te rever vean, que eso. que te Y vean. yo decía, no, imagínate, pues si Dios te está viendo, qué vergüenza, o sea, pero tenemos esa, como decía Diego, eso está en el ADN, ¿no? Eso está en la manera natural de ser. Incluso, pues de ahí viene, ¿no? Precisamente ese dicho tan popular, y con eso se va incrustando en la mente, ¿no? Que, voy a robar, pero si nadie me ve, pues está bien, ¿no? O sea, siempre como tú dices, todo se tiene que respetar, o sea, yo bien pudiera agarrar, no sé, Diego o Tania o todos los que trabajamos en alguna empresa, o sea, bien podríamos practicar el robo hormiga, ¿no? Hasta de un simple marcador, de una hoja, de X cosa. Y no se va a dar cuenta ni la empresa, ni los compañeros, pero no, o sea, no está bien. A nadie nos gusta que nos roben, ni siquiera el robo hormiga. O sea, entonces sí, tienes razón lo que dices. Yo, bueno, en primer lugar quiero decir esto, siento que es necesario decirlo. Antes de que Dios saliera a mi encuentro, yo tenía fuerza de voluntad, pero muchísimo menos de la que tengo ahora. Desde que Él salió a mi encuentro, Él es el que ha transformado mi corazón y me da todos los días las fuerzas para salir adelante y cambiar lo que tengo que cambiar poco a poco. Unas cosas rápidas, otras cosas me toma más tiempo, pero sé que es un cambio constante. Y Diego decía, ok, entiendo que la renovación de la mente es vital, es muy importante, es muy difícil, pero no es tan sencillo cambiar los hábitos. Y sí, es verdad. Entonces, cuando yo me encontré o me enfrenté con el hecho de todas las cosas y los hábitos que tenía que cambiar, nuestro Padre Celestial me hizo entender que de la manera que se me iban a hacer más fáciles las cosas era conociéndolo más a Él. ¿Y cómo se le conoce más a Él? Pues leyendo la Biblia, porque la Biblia te habla de quién es Él, te habla de su corazón, te habla de su amor eterno para con cada persona en este mundo. Entonces hay unas cuantas citas porque todos los días es un proceso de renovación en mi mente de una u otra manera. Me gusta mucho y me ayuda mucho leer y recordar estas siguientes citas. Colosenses 3:12. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Este versículo puede escucharse muy sencillo, pero yo me encuentro que cada vez que pierdo mi enfoque de Dios y pierdo mi enfoque de que Él me dice, tú ya ganaste la victoria en mí porque yo te di la victoria, porque yo te compré con mi sangre, porque tú puedes recargarte en mí y ser fuerte en mí. Cuando yo me desconcentro de eso, empiezo a pensar en todas las cosas que trastornan mi mente. Entonces, esta cita bíblica así cortita me recuerda, concéntrate en Dios, concéntrate en las cosas buenas, concéntrate en que la vida es más que lo que veo o lo que siento o lo que escucho. La vida con Dios es eterna y mis palabras y mis hábitos y mis acciones tienen consecuencias no solamente en este momento, pero para la eternidad. La siguiente cita que también me gusta
me gusta mucho, es Juan 17, Sí, 17. Y este es Jesús pidiéndole a Dios Padre lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Esta cita bíblica me gusta mucho porque hay otra que tiene mucha relación con esta que dice, la verdad les hará libre. Entonces, conocer a Dios y conocer la verdad de quién es Él, de su amor y de su corazón, nos hace libres de todas las cargas y traumas y miedos y trastornos que podamos cargar, porque es tan sencillo como confiar en Él. Y con la última que quiero terminar es Hebreos 4, 15 al 16. Esta cita está hablando de Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta cita me encanta, porque cuando sé que voy a caer o cuando sé que ya caí, cuando hay esos malos instintos en mí, ese, el extrañar ciertas actitudes y ciertos comportamientos, que sí pasa, o sea, no es que uno lo quiera, pero tanto tiempo viviste con malos hábitos que los llegas a extrañar, es una adicción. Entonces, cada vez que yo me encuentro así extrañando los malos hábitos, me encanta leer esta cita bíblica porque me acuerdo que Jesús fue tentado en absolutamente todo lo que yo soy tentada todos los días de mi vida. Y al entender eso, puedo ir corriendo a Jesús, corriendo a mi Padre Celestial y decirle, ayúdame a no tropezar, ayúdame a no caer. O sea, eso simplemente me recuerda ese amor tan grande que tiene para con nosotros. Y nos sostiene, y nos sostiene, y nos sostiene una y otra vez, y nos sigue ayudando a salir adelante cada día. pues sí, y para mí lo más importante o lo clave de lo que dijiste, pues obviamente todo es muy, muy importante, todo es una verdad muy importante, pero creo que el mantenernos concentrados en Dios, en su palabra, en Jesús, todos los días es, es crítico, es fundamental, porque ese es el caso de la santidad, ese es el punto de la santidad. Y ahorita que lo dijiste, o sea, me puse así a pensar, a razonar, y dije, pues ese es el punto de la renovación de la mente, ese es como que de ahí nace la renovación de la mente, de ahí esa práctica que dije, de ahí nace, de que todos los días necesitas ir a Jesús, todos los días necesitas recordarte que necesitas de Jesús, que no es por lo que tú hiciste, que no son tus creencias, no son tus buenas costumbres, tus malas costumbres, es Jesús y todos los días lo necesitas y debes de mantenerte concentrado y recordarlo todos los días. Y ese es el primer paso, creo yo, y el fundamental, y como es uno de los tantos nombres de Jesús, es la piedra angular, de que si todos los días tienes tu concentración en Jesús, de que lo necesitas, de ahí parte todo, de ahí todo así como dominó, como cadenita, una tras otra cosa va cambiando y va cambiando. Y también esto lo digo más por mí que por ti, Tania, o mi mamá, o Carlos, pero si no quisiera como que diéramos yo, al menos dar la imagen de que soy una persona que tiene todo solucionado, que llegan pruebas a mi vida y que no me pasa nada, todo se me resbala y no camino y floto de lo perfecto que soy. Claro que no se trata de eso, simplemente la imagen o no sé, lo que quiero transmitir es que
las cosas me duelen, las cosas me preocupan. Mi familia sabe que ahorita estoy atravesando por algo que a cualquier otra persona tal vez no lo dejaría dormir en paz y estaría ahí duro y dale, insistiendo o molestando a quien sea, pero mi paz está en Jesús, mi paz está en Dios. Y no es fácil, es muy difícil, pero es eso, es todos los días, como el maná, es que todos los días dependamos de Dios, que todos los días vayamos y le pidamos perdón a Dios y le pidamos de su provisión todos los días. Y de ahí viene la renovación de la mente y de ahí, incluso si eres un tipo de persona que cree que, o sea, pues que yo no tengo que cambiar, o sea, yo no soy una mala persona, yo no le robo a nadie, yo no he matado a nadie, yo ni siquiera digo malas palabras, no tomo, no esto, no lo otro. Hay algo en todos nosotros, incluso si eres una persona que vive una vida moralmente correcta de lo que te marca la sociedad, hay algo dentro de todos nosotros, es la naturaleza humana que nada nos satisface, realmente nada nos satisface. Y pues ya lo hemos dicho tantas veces, solamente Jesús es esa fuente de vida inagotable. Bueno, y esa fue nuestra conversación acerca del tema de la renovación de la mente. Es un tema muy complejo, muy largo, que pues podríamos seguir por horas y horas y esperamos volver a tocarlo de alguna u otra manera en el futuro, pero por el momento pues esperamos que haya sido edificante para ustedes así como lo fue para nosotros. Lo hacemos con ustedes en mente, decimos lo que creemos el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. Si tienen alguna pregunta, quieren hacernos un comentario o nada más se quieren poner en contacto con nosotros, pueden hacerlo escribiéndonos a la dirección de correo electrónico quienirapodcast@outlook.com, y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Los enlaces van a estar en la descripción del episodio. Pues eso fue todo. Gracias por su tiempo. Que tengan un excelente día.